Bien. Bien, Estábamos con esto de las articuladas, particularmente el OTIP. sí. Las rotaciones articuladas son residencias en donde uno tiene una porción de la residencia que es mayoritaria, que es básica, y una parte que es postbásica. En cuanto a UTI, son 3 años de pediatría, ¿sí? En donde se hacen R1, R2 y R3 como el resto de los residentes del hospital, de pediatría básica, y 2 años de terapia. Esos 2 años de terapia son, acá aclaran también por favor la de articulada de neo, ahora aclaro la de neo, esos 2 años de rotación de terapia son en las terapias del hospital, ¿sí? El hospital tiene una cantidad de terapias, algunas son polivalentes y otras son con orientación. Por ejemplo, hay 2 terapias polivalentes, ¿sí? Y hay una terapia que es específica para inmunosuprimidos, en donde suele haber ahí pacientes oncológicos, principalmente leucemias, o trasplantados hepáticos, ¿sí? Por otro lado, hay una terapia de quemados, específica de quemados, que solo acepta grandes quemados. Hay una terapia específica de pacientes con cardiopatías congénitas, ¿sí? O trasplantados cardíacos, o sea, pacientes cardiovasculares. Y se me está yendo alguna que no... No, me parece que son esas. Después, bueno, en cuanto a lo que es rotación de neo, eh, lo que tienen por lo general son en cuarto y quinto año, que serían esos 2 años que son específicos de neo, 3 meses rotan lo que sería perinatología en alguna maternidad de ciudad, por lo general en Sardá. Después tienen terapia intensiva e intermedia en el Hospital Garrahan, que hay una terapia intermedia y otra que es intensiva dentro del Garrahan, y una sala de recuperación neonatal. Y en el quinto año vuelven a rotar en una maternidad, pero esta vez solo un mes, y después siguen con terapia intensiva, hay un consultorio de seguimiento y hay posibilidad para alguna rotación especial en el exterior, que eso lo van viendo, uno lo va viendo año a año según tenga las posibilidades económicas, ¿no? Para rotar. El hospital suele dar un estipendio económico para las rotaciones en el exterior, pero nunca llegan a cubrir todas las necesidades para irse al extranjero, ¿no? Les voy a pedir perdón a los No que sé. hacen preguntas sobre articuladas que sean capaz un poco más específicos de qué quieren saber de las articuladas, para poder contestar capaz un poquito más al punto que tengan duda. Eh, Creo que sobre las articuladas estamos, ¿o te parece algo más que sea importante decir al respecto? No, o sea, los residentes de articulada hacen el curso superior también de pediatría, o sea, la residencia está adscripta también al curso superior, que es el curso superior de pediatría de la UBA, y tengo entendido que también a los cursos de posbásica, entonces ellos se van con un certificado de residencia completa en pediatría y neo, o pediatría y terapia, y además también con el curso superior. Entonces son habilitantes para las 2 especialidades. Si uno quiere terminar la articulada y quiere hacer pediatría directamente, porque no sé, tal vez neo no era lo que pensaba, puede hacer pediatría, ¿sí? Y además tiene la certificación de neo o la certificación de terapia. Muy bien. Y te quería hacer una pregunta más. ¿Cuántos cupos? Dice ahí en un momento, Sí, ¿cuántos preguntaron cupos cuántos hay en la cupos. articulada de Bunti? Mira, tengo entendido que son 5 de neo y 5 de UCI. Pero puede ser que no lo tengan en la cabeza porque como... O sea, hasta ahora eran 5 y 5. No sé si aumentaron los cupos, eso habría que fijarse en el sistema, en el examen único, ¿no? Que cuánto... Y me preguntan acá por cirugía pediátrica. ¿Hay una residencia, es también una articulada? ¿Sabes algo?
No, cirugía pediátrica es una residencia básica de cirugía pediátrica. Tengo entendido que tienen, creo que 6 primeros meses de cirugía general en algún hospital de adultos y después, a partir del segundo semestre de R1, ya empiezan a rotar en el hospital. Tienen una rotación de 1 o 2 meses en una sala de internación del hospital como un clínico, ¿sí? Que son por lo general salas de internación que ven posquirúrgicos, ¿sí? Y después las rotaciones propias en cirugía. Yo como soy jefe residente de pediatría, la verdad que mucho más sobre cirugía general no puedo darles más que un contacto, si quieren después preguntarme. Está muy bien. Una pregunta interesante que nos dicen acá, ¿por qué elegiste vos el Garrahan y no alguna otra residencia de pediatría? Yo en realidad quería hacer una residencia de pediatría y quería formarme en un hospital monovalente. Así que en principio la primera elección que tuve en la cabeza fueron los 3 monovalentes, el hospital, el Izalde, el Gutiérrez y el Garrahan. Más o menos sabía que yo quería más que nada entre el Gutiérrez y el Garrahan, la diferencia un poco era la complejidad. A mí particularmente me gusta el paciente complejo, pero también me gusta cierta atención integral del paciente pediátrico sano o del paciente con un seguimiento longitudinal. Entonces me gustaban por lo menos las propuestas tanto del Gutiérrez como del Garrahan, sabiendo que yo me iba a llevar un poco más de una o de otra según donde haga la residencia. Terminé eligiendo al final el Garrahan. En principio, en el examen de MUNI, antes el examen era separado, no era unificado. Yo no había entrado como para poder adjudicar al Gutiérrez. Sí, había entrado directamente al Garrahan, pero podía readjudicar al Gutiérrez. La verdad que empecé en el Garrahan y decidí no readjudicar porque me gustó el hospital, me gustó el manejo y el tipo de paciente que tenían. Me parecía interesante y que las condiciones laborales eran importantes para mí. Muy bien. Bueno, suena como que capaz que en este contexto de un examen único, capaz que tendrías un poquito más de duda entre Garrahan y Gutiérrez hoy en día del que tuviste en tu época. Y tal vez sí, tal vez sea un poco más difícil de decidir. Yo creo que igual en los 3 hospitales, también en el CUNA yo lo sumaría, por lo menos en cuanto a lo que es hospital monovalente. Yo creo que lo que tiene de monovalente de interesante es la dedicación exclusiva hacia el paciente pediátrico, ¿sí? La participación de servicios, especialidades y de ciertas prestaciones que son propias y que aluden a la complejidad, y además cierta selección o sesgo de tipo de pacientes, ¿sí? Por lo general, los pacientes que tenemos internados son pacientes que se derivan de otros lugares porque son médicos que están especializados en eso. Es muy difícil tal vez en un hospital polivalente tener internado un paciente que tiene una insuficiencia intestinal o un intestino corto, así que en ese sentido uno aprende mucho por el tipo de paciente que ve. Pero sí, yo creo igual que el examen único es genial en ese sentido porque, por lo menos a nivel operativo, la gente elige directamente y adjudica de una y no tenés que adjudicar en 2 lados al mismo tiempo y dejar lugares no cubiertos porque terminaste eligiendo uno en lugar del otro. Bueno, antes de Hay una continuar, más pregunta. hay una pregunta más, pero yo también tengo una pregunta. ¿Qué le recomendarías a la gente que está preocupada por dónde va a terminar entrando? ¿Te parece que la residencia, esta es capaz una preguntita un poquito más subjetiva, ¿te parece que la residencia a la que entras va finalmente a definir qué tan bueno vayas a ser como médico, o es más un facilitador y depende a fin de cuentas de uno? Yo creo que hoy en día con las rotaciones a veces de perfeccionamiento o oportunidades para perfeccionarse post-residencia, uno no tiene que quedarse solamente con la formación básica que tuvo, ¿no? O sea, conozco muchos compañeros míos que hicieron una residencia en un hospital polivalente, donde vieron pocos pacientes con complejidad, y después que hicieron ya pediatría, eran pediatras, hicieron las becas de perfeccionamiento,
que a veces da el Hospital Garrahan, a veces tiene el italiano también, y eso los expuso a una serie de pacientes que no habían visto durante su residencia general, y eso le sumó un montón. Entonces, yo siempre creo que depende de uno. Obviamente que si solo depende de uno se pregunta, y bueno, ¿por qué quisiste entrar acá? Y sí, la verdad es que hay ciertos centros que reúnen por el tipo de pacientes, por el tipo de especialistas que trabajan, cierta experticia en el arte. Y en ese sentido sí está bueno estar en algún centro importante para poder formarte. Pero también es verdad que la mayor parte de los hospitales tienen rotaciones extramuro, ¿sí? Entonces hay residentes, por ejemplo, de otros hospitales que han rotado hasta un año entero en nuestro hospital, o también en el Guti también hacen lo mismo. Entonces tenés también mucho tiempo de rotación extramuro, y eso también es importante, como para moldear un poco el foco. De hecho, uno de los problemas también del Garrahan es que por lo general la mayor parte de las rotaciones son en el hospital. Entonces uno no tiene tal vez una formación más diversa, o sea, la formación es prácticamente garrahaniana. Bueno, muy bien, muy interesante la discusión. Acá preguntan una cosa que tal vez es rápida de responder. Dicen, ¿en la práctica posguardia uno se va para casa o es frecuente tener clases obligatorias a las cuales hay que asistir? No, no es frecuente, no es frecuente. De hecho, si uno tiene el curso superior, por lo general, uno lo que dice es, se computa, o sea, no se pone falta al que está de guardia, al que está posguardia sí se le pone una falta, pero la verdad que no. Por lo general el residente se va a descansar y puede volver, siempre los cursos superiores son durante el mediodía, y ahora estamos con modalidades de Zoom o para verlo desde la casa, y es mucho más accesible. Pero no son actividades obligatorias donde uno se tenga que quedar. No. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué, en cuanto a la salida laboral como pediatra? Yo creo que me interesaría que pensás en el sentido sobre eso de, hay este mito de que las básicas, sobre todo las clínicas como pediatría, clínica de adultos, te morís de hambre. ¿Vos qué opinás y qué has visto en cuanto a la salida laboral como pediatra? Bueno, en cuanto a cuánto uno cobra, la verdad es que eso lo desconozco. Yo todavía no entré en el mercado laboral de la pediatría, y de hecho yo quiero hacer una beca de perfeccionamiento en neurodesarrollo. Pero la verdad que nunca vi a nadie morirse de hambre como médico, ¿sí? Obviamente, comparativamente con otras profesiones, tal vez uno gana menos, ¿sí? Y especialmente con otras especialidades, no vamos a comparar con anestesio. Tal vez uno gana mucho con un ritmo de trabajo que no es el ideal para el que quiere en su vida, por ejemplo, guardias, ¿sí? La principal salida laboral de todo pediatra básico es hacer guardias. Las guardias se están pagando entre 10.000 y 15.000 pesos, guardias de 24 horas, por lo menos lo que yo tengo en la cabeza. Seguramente ahora hay lugares que la deben pagar un poco más. Y eso hace que a veces con 4 guardias al mes te puedas hacer un mínimo sueldo, trabajando bastante poco. Así que si uno quiere ganar dinero, con guardias se gana. Tal vez es más difícil la práctica en consultorio, la práctica en internación, eso es más difícil un poco meterte, ¿no? Sí, yo lo que sé es que del hospital hay muy buena performance en todo lo que es la adjudicación en residencias posbásicas o en becas de perfeccionamiento posbásico. Así que en ese sentido, por lo menos, es buena las chances después de la residencia. Y en cuanto vos mencionabas que todavía están contratando médicos, que es un hospital que contrata relativamente gente, ¿qué tanta posibilidad hay para un residente que se va de quedarse? ¿Hay una cantidad importante de puestos o la mayoría se termina teniendo que ir a otro lugar si quisieran quedarse? La, la inserción laboral del hospital Mm. no es alta, pero tampoco es baja. En el sentido de, no es municipalidad, en donde hay que, no sé, matar a alguien para entrar, o acceder a algún puesto de reemplazo de guardia y así ir creciendo. Hay, por ejemplo, ex residentes que han entrado en menos de 2 años a hacer plantas del hospital, médico de planta del hospital, con todo lo que eso implica. Y tiene que ver con
obviamente, las jubilaciones y los puestos que están libres, que son bastantes porque justo estamos acercándonos a más de los 30 años del hospital, entonces muchos de los médicos que empezaron en el hospital se están empezando a jubilar y eso abre un camino. Y además es un hospital que abre servicios y abre puestos nuevos. Hace poco se abrió, o sea, en realidad se amplió el servicio del hospital de día oncológico, en donde pasaron de tener más o menos 10 cargos a tener 20, lo cual es 10 pediatras nuevos, son 10 puestos nuevos en donde se entra, y hay muchos cargos, a veces contratos previos a lo que es médico de planta, para hacer suplencias, hay mucho, por lo general, dentro de la planta del hospital hay un 70% de mujeres y muchas en edad fértil y por lo tanto se embarazan y eso genera muchas licencias con muchos contratos de licencia, entonces uno a veces puede tener un cargo en donde está haciendo la licencia de una persona y después otra persona entra en licencia cuando la primera con la que le estabas haciendo se reincorpora y así vas manteniéndote en el hospital. Así que no da para que todos los egresados del hospital se metan, pero muchos interesados terminan quedando. Bueno, interesante parece la salida laboral. Y nos pregunta acá uno de los escritores, buenas tardes, ¿hay posibilidades igualitarias para el ingreso de médicos extranjeros en relación a argentinos? O sea, si vos estás en condiciones de rendir el examen único, sí. O sea, lo que tenés que hacer es rendir el examen y si quedaste entre los primeros puestos, elegís. Después de eso está esa opción que se le da a los extranjeros, que es el hecho de la beca de formación de extranjeros, que para quienes no hayan quedado dentro de las residencias por examen único, se pueden adjudicar a una especie como de beca, que en realidad es pagar por formarte. Eso para el ingreso. Y después para lo que es la formación en la residencia es igualitario. Es lo mismo, son residentes, todos son residentes. Lo que no quiere decir que no haya cierta xenofobia constitutiva dentro de la institución y dentro de cada persona que está en el hospital. Eso sí, yo tengo entendido por cómo hablé con compañeros extranjeros, que ellos lo notan, ¿sí? No lo notan de una manera tan significativa como para ni hacer quejas ni denuncias por maltrato, pero sí es verdad que en algún caso se nota eso. Preguntan si la beca de formación de extranjeros, este cupo que vos decías, extra para los extranjeros en una modalidad distinta pagando, habilita para las posbecas. Tengo entendido que sí, de hecho algunos compañeros se han presentado a becas postbásicas, habiendo terminado la beca de formación extranjera. Bien. De hecho, muchas veces es lo que vienen a buscar muchos compañeros del exterior. Vienen directamente en realidad a una subespecialidad, por lo general gastroenterología o cardiología, y después vuelven a sus países. Bien. Yo creo que en cuanto a lo que me gustaría hablar de las residencias, hemos tocado todos los puntos. No veo una pregunta nueva. Sí me gustaría preguntarte un poquito más, una cosa que capaz no es muy específica de tu residencia. ¿Qué opinás sobre todo en el último año y en el último año y medio, ha habido bastantes, como vos mismo lo dijiste, bastantes paros, bastante lucha de los residentes en el tema de sueldos, atrasos en sueldos, derechos laborales no cumplidos? Capaz que Garrahan es justo uno de los hospitales donde más se respetan los derechos laborales y yo diría que hasta humanos de los residentes. ¿Cómo ves vos el tema de las luchas de residentes y del rol del residente en cuanto a exigir que se mejore el sistema de residencias? Bien. Yo creo que todo derecho es resultado de una serie de tensiones y de luchas previas. Algunas pueden ser luchas claramente visibilizadas, como las que hubo en estos últimos años, y otras son a veces luchas no tan visibles que tienen que ver con
discusiones internas adentro de una institución o adentro del ministerio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lucha por los derechos laborales es algo básico, necesario y creo que debiera ser continuo, ¿no? Para eso uno lo que tiene que hacer es primero ser consciente de que está en un trabajo. El reglamento de Nación más o menos explica a las residencias como una especie como de instancia formativa remunerada. Hay como cierto miedo a decirle trabajo, trabajador al residente, y básicamente el residente lo que hace es trabajar. O sea, trabaja formándose. Y punto. Y en algunas residencias directamente no solo trabaja, sino que además hace el trabajo de otras personas, ¿sí? De camilleros, de enfermeros, de médicos de planta, ¿sí? Supuestamente es una especie de mano de obra barata que cubre distintos lugares y cubre distintos puestos. Así que para mí el primer punto es ser conscientes de que uno es un trabajador. Y me parece que estos últimos años se reveló un poco eso, la conciencia de trabajo. Conciencia de trabajo que se puso de manifiesto en las distintas luchas y paros de los residentes de Nación por un salario digno y por alguna serie de otras reivindicaciones que yo no las estoy nombrando en este momento porque me parece que la más urgente y acuciante era el salario, pero también eran las guarderías, ciertos derechos en cuanto a licencias por violencia de género, ¿no? Y principalmente también las distintas manifestaciones que hubo con residencias de provincia y residencias de municipalidad en Ciudad de Buenos Aires, que tuvo que ver más con el encuadre normativo de la residencia al querer cambiar las reglamentaciones y las leyes de residencia. Me parece que estos últimos años demostraron que los residentes son un actor político, pero como tal es un actor político complejo porque es un actor político que se renueva continuamente, ¿sí? La vida máxima de un residente son 5 años, si hace la jefatura de residentes, y eso implica conseguir poca experiencia, ¿sí? No es como en cualquier otro trabajo en donde uno tiene sus primeros años de formación y después se acentúa en el trabajo, se asienta en el trabajo, y a partir de ahí empieza a desarrollar una serie de luchas estables. No, acá la población no es estable, la población cambia continuamente, hay una reeducación continua acerca de una especie de sentido común de qué es ser un residente, o sea, qué es ser un trabajador en formación, que eso obviamente que hay que actualizarlo año a año con el grupo de residentes que van ingresando y que se va perdiendo esa experiencia cuando se van los R4 o los jefes de residentes. Implica un concepto bastante dinámico de el encuadre de la lucha. Por lo cual también implica una debilidad, ¿sí? Fortaleza en el sentido de que se renueva, entonces no hay personas que se puedan anclar al poder gremial, ¿sí? O al poder representativo, pero debilidad porque a veces grandes cuadros o personas que trabajan un montón se terminan yendo y a veces se pierde mucha experiencia y hay gente que no quiere continuar. Pero me parece que vamos hacia una organización colectiva, ¿sí? Ya hay asambleas de residentes de Nación, de ciudad y de provincia, y hay una intención de hacer cada vez más participativa una asamblea general de residencias. Siempre hay internas que hacen que las cosas no vayan tan rápido, tan fluido como uno quisiera, pero por lo menos eso está en la cabeza, ¿no? Bien. Bueno, acá nos pregunta José, la mensualidad para los becarios, ¿de cuánto sería y si es anual o semestral? Supongo que se está refiriendo al coste, por lo que vos dijiste, los becarios serían estos extranjeros que pueden estar en esta situación extra donde pagarían para formarse, ¿no? Sí. Tengo entendido que es $3.000 anuales, pero eso igual está en la página del hospital, lo pueden chusmear e incluso pueden llamar o mandar un mail como para tener una información un poco más actualizada. Me preguntan también por otro canal, ¿es alta la deserción en la residencia? No es alta, suele ser mayor en los primeros años, por lo general. Lo que vemos es que
yo cuando entré éramos 50, ahora entraron 70 más 10 becarios extranjeros, o sea, 80 en un momento fueron residentes de primero. Cuantos más residentes son, más deserción hay, obviamente, porque o readjudican o renuncian, ¿sí? Pero no suele ser muy alta, y por lo general después el resto de los cupos se cubren, los que se readjudicaron a otros hospitales, se cubren con readjudicación de otros hospitales, y no, los que renunciaron no se cubren, ¿no? Bueno, vos tenés algún, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más, pero vos tenés algún comentario último, algún consejo, fin de charla que vos tengas ganas de decir. A mí lo que me parece que el Garrahan es un hospital que, en cuanto a, por lo menos en la residencia, que es lo que más conozco, revela ciertos derechos o ganancias en cuanto a lo laboral que nos permiten pensar en situaciones que van más allá a veces de lo laboral, sino que en situaciones que son propiamente formativas, ¿sí? Hoy en día las preocupaciones del Garrahan en cuanto a la residencia son poder tener una buena asistencia a congresos, poder publicar, ¿sí? Poder hacer investigación, salir de la residencia con un currículum que avale algo más que solo haber hecho la residencia, porque toda residencia, la verdad que genera muchísimo gasto vital, corporal, en donde uno está todo el día aprendiendo lo asistencial, y está bueno también sumar un poco más de lo que es investigación. E incluso empezar a replantear un poco el sistema de residencias y empezar a pensar de, bueno, ¿por qué las guardias que no se cubren las tiene que cubrir un residente y no un médico de planta? ¿No? Si es el médico de planta el que está supuestamente a cargo del hospital, ¿por qué quien está formándose tiene que además ser una especie como de el que llene los baches del hospital? Entonces, empezar a salir de esa concepción de la residencia, ¿sí? En ese sentido, el Garrahan lo que tiene como positivo es que el Garrahan empezó siendo un hospital en el 84, 85 sin residencia. Entonces, las guardias los hacían los médicos de planta, y no está tan lejano ese recuerdo. Obviamente que cuando entró la residencia se empezó a volcar todo hacia los residentes, ¿no? Entonces son como una especie como de puestos un poco más de avanzadas en cuanto al planteo de las residencias. No estamos hablando acá de asimetrías absolutas, no estamos hablando de guardias castigo, no estamos hablando de falta de posguardias. Esas son peleas que tienen que dar la mayor parte de las residencias, principalmente las quirúrgicas, y que a veces incluso desde los propios residentes no suelen ser dadas esas peleas, porque está en la cabeza de muchos residentes de quirúrgicas que si tienen posguardia pierden capacidad de operar o disminuyen su curva de aprendizaje, lo cual hay que ver si es tan así, ¿no? Hay que ver cuánta curva de aprendizaje uno tiene dormido. Pero me parece que hay mucha heterogeneidad en el sistema de residencias. Hay residencias en donde se plantea como básico dormir, comer y poder elegir cuándo hacer una guardia. Incluso en algunas se plantea como básico no ser violentado, no ser abusado verbalmente, físicamente en algunos casos. O sea, en nuestro hospital eso está muy lejos, por suerte. Sí hay violencia, hay microviolencia por lo general, y esas cosas hay que atenerse, pero no a niveles de otras residencias. Así que me parece que es muy heterogéneo el planteo de las residencias en general. Todo avanza hacia cada vez más autonomía del residente y cada vez más concepción de, por un lado, las funciones de un trabajador con su remuneración adecuada, y por otro lado, las funciones de alguien que se está formando con la capacidad para poder tener los descansos necesarios para que esa formación sea incluso biológica y psíquicamente posible. Bueno, muy buen comentario, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, la verdad. Quiero aprovechar estos últimos momentos para invitar a todos. Va a haber nuevas charlas, se van a programar, vamos a mandar el panfleto por las mismas páginas.
Los invito a participar aún de las charlas que no vayan a ser sobre la especialidad que están buscando, por esto mismo que acaba de decir Emanuel, porque la charla va más allá de la especialidad y la residencia y nos permite a todos entender, incluso en las residencias con más verticalismo y más problemas, que es posible tener un mejor sistema de residencias y abre la puerta a debates interespecialidades muy buenas, que a mí particularmente son una de las causas que más me interesan para hacer estas entrevistas. Por los mismos medios donde vieron el panfleto vamos a mandar el nuevo y vamos a poner ahí la página de YouTube, el canal de YouTube donde vamos a subir las charlas estas para todo el que no pudo participar y quiere verlas. Y por favor, difundan. ¿Sí? Mientras más seamos, más interesante es la charla y más interesantes las preguntas. Y una última pregunta hizo, no puedo pronunciar tu nombre, Marjolaine, si tienen acceso a revistas científicas por ser residentes. En realidad no tenemos acceso particular a revistas científicas, sino que tenemos acceso a la biblioteca del hospital y al campus virtual que tiene cada residente, y ahí sí tenemos acceso a la mayor parte de las revistas científicas, a La Llama, New England, Pediatrics. Yo invitaría igual que averigüen por el tema de pirateo, porque hoy en día ya prácticamente todas las revistas son accesibles. Sí, estoy oficialmente llamando a que pirateen las revistas. Bueno, muy bien ahí, Ignacio. Bueno, si no tenemos ninguna nueva pregunta, no hay ningún comentario, yo quiero agradecerte, Emma, por participar, por la charla, la verdad que estuvo buenísima. Yo que vengo de otra especialidad y de otro hospital, es muy interesante todas las diferencias y todas las similitudes y tu pensamiento, y te agradezco mucho tu tiempo. Y estás invitado, si querés también participar en otras charlas, más que bienvenido. Bueno, Super. buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.